Magia simpática, análisis desde diversas perspectivas. La magia simpática es un tipo de magia basada en la creencia de que las cosas que comparten una conexión simbólica o semejanza pueden influenciarse mutuamente. Este concepto es fundamental en muchas tradiciones mágicas y culturas a lo largo de la historia, desde el chamanismo primitivo hasta la magia popular contemporánea. A continuación, se ofrece un análisis de la magia simpática desde las perspectivas religiosa, psicológica, antropológica, cultural y social. La magia simpática está basada en dos principios clave: ley de semejanza. Las cosas que se parecen entre sí pueden influirse mutuamente. Por ejemplo, una representación simbólica de una persona, como una muñeca, puede ser usada para afectar a esa persona. Ley de contacto o contagio. Objetos que estuvieron en contacto con una persona u objeto retienen una conexión con ellos, lo que permite influir sobre el objetivo a través del objeto. Por ejemplo, cortar el cabello de alguien para usarlo en un hechizo de protección o maldición. Estos principios sugieren que existe una relación invisible entre los objetos y personas, lo que es una creencia compartida en muchas formas de magia popular, como el vudú, el chamanismo y las prácticas ocultas. La magia simpática ha sido practicada desde tiempos prehistóricos, cuando se creía que las imágenes o representaciones de personas o animales podían ser manipuladas para influir en la realidad. Ejemplos de esto se encuentran en el arte rupestre, donde se dibujaban animales heridos con la intención de tener éxito en la caza. En la antigua Grecia, el filósofo Empédocles desarrolló una teoría similar, argumentando que todas las cosas en el universo están conectadas por semejanza y atracción. El Corpus Hermeticum, un conjunto de textos esotéricos del periodo helenístico, también mencionaba conceptos relacionados con la magia simpática. Durante la Edad Media, la magia simpática fue comúnmente asociada con la alquimia y la medicina, donde los curanderos y magos utilizaban objetos o sustancias para curar enfermedades basándose en la semejanza con los síntomas. Desde la antropología, Sir James Frazer, en su obra clásica La Rama Dorada, 1890, fue uno de los primeros en estudiar y clasificar los sistemas mágicos y religiosos. Definió la magia simpática como la base de muchas prácticas religiosas y mágicas primitivas. Frazer identificó dos tipos de magia simpática: magia homeopática, por semejanza a la creencia de que lo similar atrae a lo similar. Por ejemplo, en la magia agrícola, se podría realizar una danza imitando la lluvia con la esperanza de invocar la lluvia real. Magia contagiosa, por contacto, basada en la idea de que cualquier cosa que haya estado en contacto con una persona o entidad puede ser utilizada para afectarla. Por ejemplo, el uso de cabellos o uñas en rituales mágicos para influir sobre una persona. En muchas sociedades tradicionales, la magia simpática no solo fue vista como una forma de hechicería, sino también como un sistema válido de interactuar con el mundo natural y sobrenatural. La magia simpática ha sido estudiada por psicólogos debido a su relación con el pensamiento simbólico y asociativo. Este tipo de magia se basa en la creencia de que hay una conexión causal entre símbolos, imágenes o representaciones y sus correspondientes objetos en el mundo real. Este pensamiento mágico es común en niños pequeños, pero también aparece en adultos bajo ciertas circunstancias. Pensamiento asociativo. En la magia simpática, los hechizos funcionan porque el practicante cree que los símbolos, como una muñeca de vudú, tienen un vínculo real con el sujeto. Desde una perspectiva psicológica, esto se explica como una proyección mental donde los deseos del practicante se materializan a través del objeto simbólico. Condiciones emocionales. La magia simpática está estrechamente ligada a las emociones humanas, como el miedo, el deseo y la esperanza. Durante situaciones de alta carga emocional, como la enfermedad o el peligro, las personas pueden recurrir a prácticas mágicas para sentir control sobre lo incontrolable. Efecto placebo. Algunos estudios sugieren que la magia simpática puede tener efectos positivos en las personas a través del poder de la sugestión, similar al efecto placebo. Las personas que creen en la efectividad de un ritual o hechizo pueden experimentar cambios emocionales o físicos. En muchas religiones y sistemas espirituales, la magia simpática se utiliza como medio para interactuar con lo divino o con fuerzas invisibles. En lugar de un acto puramente supersticioso, a menudo se considera una práctica espiritual o ritual.
Vudú y magia popular afrocaribeña. La magia simpática es fundamental en las prácticas del vudú, donde las muñecas de vudú son utilizadas para influir en las personas a través de representaciones simbólicas. En muchos casos, no es visto como un acto maligno, sino como una forma de conectar con espíritus y dioses. Chamanismo. Los chamanes en muchas culturas utilizan la magia simpática para curar, proteger o influir en eventos naturales. Un chamán puede utilizar objetos que simbolizan al paciente o la enfermedad para curar a través de la semejanza. Paganismo moderno. Las tradiciones neopaganas, como la Wicca, emplean la magia simpática en muchos de sus rituales. Por ejemplo, en los rituales de protección, se puede colocar una imagen o representación simbólica del hogar o de una persona dentro de un círculo protector para asegurar su bienestar. La magia simpática sigue presente en la sociedad moderna, aunque a menudo disfrazada de tradiciones culturales o supersticiones. Algunas prácticas que tienen raíces en la magia simpática incluyen amuletos y talismanes, el uso de objetos cargados de poder simbólico, como un amuleto en forma de ojo para protegerse del mal de ojo. Es un ejemplo común de magia simpática que pervive en muchas culturas. Rituales de protección. En muchas culturas, las personas siguen realizando rituales para asegurar la buena fortuna, la protección o la salud. Por ejemplo, romper un plato en una boda o lanzar monedas en una fuente con el deseo de que los buenos deseos se cumplan. Magia en los medios. La magia simpática ha sido ampliamente representada en la literatura, el cine y la televisión. Desde la popularización del vudú en las películas de terror hasta el uso de símbolos en películas de fantasía como Harry Potter, la idea de que los símbolos y los objetos pueden influir en el mundo real sigue siendo una narrativa atractiva. Desde una perspectiva ética, la magia simpática plantea preguntas sobre el uso de la influencia sobre los demás. Muchos códigos éticos dentro de las tradiciones mágicas, como la Wicca, dictan que la magia no debe ser utilizada para dañar a otros, encapsulando esta filosofía en la frase haz lo que quieras, mientras no hagas daño a nadie. Sin embargo, en otras tradiciones, el uso de la magia simpática con fines perjudiciales, como el maleficio o la brujería vengativa, es común. El uso del simbolismo es fundamental en la magia simpática. Se considera que los símbolos actúan como puentes entre el mundo físico y el espiritual. Los rituales de magia simpática a menudo utilizan colores, formas y objetos que representan energías o deidades. Por ejemplo, el uso de velas de diferentes colores en rituales mágicos está basado en la correspondencia simbólica de esos colores con diversas emociones y resultados. La principal crítica hacia la magia simpática es que carece de fundamento científico. Muchos estudios escépticos señalan que la magia simpática se basa en la superstición y el pensamiento irracional, y que sus resultados, cuando ocurren, son atribuibles al azar o al efecto placebo. Sin embargo, los defensores de la magia simpática argumentan que su valor radica más en su capacidad para proporcionar consuelo emocional y un sentido de control en situaciones inciertas, en lugar de en resultados objetivos o verificables. La magia simpática, aunque criticada por su falta de base científica, continúa siendo una práctica significativa tanto en términos históricos como culturales. Desde la antigüedad hasta el presente, ha jugado un papel crucial en cómo los seres humanos han intentado influir en el mundo que los rodea. Ya sea a través de rituales de curación, protección o maleficios, la magia simpática refleja la creencia humana en el poder de la semejanza y el contacto como fuerzas para moldear la realidad.